Cuando obtuve un gran ascenso, el hermano de mi esposo se burló: eso no es nada, mis logros siempre eclipsarán los tuyos. Mi esposo se rió entre dientes: es simplemente competitivo. Asentí con la cabeza y dije: entonces no le importará un poco de competencia. Su sonrisa engreída se desvaneció cuando expuse el único secreto que nunca quiso que se revelara. Una semana después entraron solos, solo para encontrarse encerrados con alguien que nunca imaginaron. Cuando mi esposo Adam y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en Austin, Texas, pensé que era el comienzo de algo grandioso. Llevábamos poco menos de un año casados, y esta casa se suponía que sería nuestro nuevo comienzo. Un acogedor apartamento de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, con espacio suficiente para instalarse, tal vez incluso formar una familia algún día. Pero entonces aparecieron sus padres. Los padres de Adam, George y Marce, siempre habían sido muy numerosos. Dominante, controlador y completamente incapaz de entender el concepto de límites. Mientras salíamos lo había visto atisbos, su madre lo llamaba 5 veces al día para recordarle las vitaminas, su padre insistía en estar pendiente de cómo estaba cada vez que salíamos. ¿Molesto? Sí, pero pensé que una vez casados y consiguiéramos nuestra propia casa, naturalmente se distanciarían. Estaba completamente equivocada. Apenas llevábamos un día en casa cuando George y Marce aparecieron sin avisar. Sin previo aviso, sin invitación, solo su coche aparcando en la entrada como si tuvieran derecho a estar allí. Abrí la puerta y antes de que pudiera saludar, entró Marce, mirando a su alrededor como si estuviera inspeccionando una habitación de hotel con la que no estaba del todo satisfecha. Te trajimos un regalito de bienvenida, dijo poniéndome una botella de vino barato en las manos. George la siguió sosteniendo una lista impresa de consejos para el mantenimiento del hogar, como si fuéramos niños incompetentes que no supiéramos cómo cambiar un filtro de aire. Ya estaba molesto, pero entonces Marce se sentó en nuestro sofá, cruzó las piernas y dijo: ¿cuándo nos dan la llave de repuesto? Parpadeé. ¿Perdón, qué? George se rió entre dientes como si estuviera siendo ridícula. Ay, cariño, vamos. Claro, necesitamos una llave. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pregunté. Ya sabes, Marce intervino si había una emergencia. O si necesitamos revisar algo. Regar las plantas. Asegurarse de mantener la limpieza al día. Mi cerebro dejó de procesar después de esa última parte. Me volví hacia Adam, esperando a que se callara esa tontería. En cambio, asintió. Sí, tiene sentido. Y luego les dio una copia de la llave de nuestra casa. Sentí cada pizca de rabia que sentía intentando salir de mí al instante. Me obligué a sonreír con demasiada dulzura. Oh, claro, dije, tienes toda la razón. Fue entonces cuando empecé a planear. Jugué a largo plazo. Durante una semana, me comporté tan bien que hasta Marce dejó de mirarme con enojo. Les agradecí que nos cuidaran. Bromeé sobre lo útil que sería. Incluso les sugerí que pasaran cuando quisieran. Lo que no sabían era que había pasado cada momento libre tendiéndoles una trampa. En el primer paso instalé una segunda cerradura en el interior de la puerta principal. Una de esas cerraduras resistentes tipo hotel, que solo se abren desde dentro. En el segundo paso instalé una cámara con sensor de movimiento en la sala, que enviaba alertas en tiempo real a mi teléfono. Paso 3. Hice una llamada muy importante a mi tío Mike. No tuve que esperar mucho. Exactamente una semana después, mi teléfono vibró a las 10:47 de un martes, y la cámara de seguridad me alertó. Movimiento detectado, sala de estar. Abrí la aplicación y allí estaban. George y Marce. Dentro de mi casa. No solo estaban dentro, sino que husmeaban. Observé a George recorrer la cocina, abriendo armarios y cajones como si buscara algo. Marce entró en la sala, alisando la manta del sofá antes de dirigirse al dormitorio. Entonces hizo algo que me puso los pelos de punta. Empezó a doblar la ropa. Me quedé mirando la pantalla, medio en shock, medio furioso. Esta gente de verdad se creía con derecho a entrar cuando quisiera. Revisar mis cosas, limpiar mi casa como si fuera un niño irresponsable. Entonces, justo en el momento justo, intentaron irse. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban encerrados.
Lo vi en tiempo real. George fue a abrir la puerta principal, giró el pomo y nada. Lo intentó de nuevo, tirando con más fuerza esta vez. Nada. Marge se acercó confundida. George volvió a sacudir el pomo, levantó la vista y finalmente notó la cerradura extra en la parte superior de la puerta. Se giró hacia Marge con la cara enrojecida poco a poco. ¿Qué demonios es esto? Entonces, antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la puerta del sótano se abrió. Y entró el tío Mike. No es alguien con quien quieras estar solo en una casa si no lo conoces. Mide 1,9 metros, tiene la cabeza rapada, barba poblada y está cubierto de tatuajes, la mayoría de los cuales él mismo diseñó. Solía frecuentar una pandilla de motociclistas en su época, y aunque se instaló y ahora tiene un estudio de tatuajes, todavía parece alguien a quien no quieres molestar. Entró en la sala, crujiendo los nudillos. Vaya, 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 dijo con voz grave. ¿Qué tenemos aquí? George se quedó paralizado. Marge soltó un pequeño grito y se agarró a su brazo. ¿Qué demonios haces en nuestra casa?, preguntó George. Mike levantó una ceja. Tu casa. Marge lo señaló, temblando. ¿Confías en el pase? Mike se rió. De verdad se rió. Qué gracioso, dijo metiendo la mano en el bolsillo y sacando su propio juego de llaves. Porque vivo aquí. Así es. Le había cedido la casa al tío Mike por una semana. Legalmente. Con la documentación presentada ante el propietario. Mis suegros acababan de entrar a robar en una vivienda legalmente ocupada. El rostro de George se puso rojo de un modo alarmante. Marge, todavía agarrada a su brazo, parecía a punto de desmayarse. Mike se apoyó en la pared. Brazos cruzados. Tan tranquilo como siempre. Mientes, espetó George señalándolo como un director de escuela enfadado. No vives aquí. Mike sacó un papel doblado de su bolsillo y lo desdobló despacio, demasiado despacio, como si disfrutara del momento. Contrato de arrendamiento firmado, dijo. Fechado. Certificado ante notario. Me aseguré de que fuera hermético. George le arrebató el papel de las manos, escaneándolo como si pudiera convencerse de que era falso. Marge miró por encima de su hombro con los labios temblorosos. Esto es ridículo, susurró. Mike sonrió con sorna. ¿Sabes qué es ridículo? Entrar a casa ajena sin invitación. George lo ignoró y se volvió hacia Marge. Llama a Adam. En ese momento vibró mi teléfono. Llamada entrante. Adam. Contesté, pero antes de poder saludarlo, oí pánico en su voz. ¿Qué demonios está pasando? Sonreí. No lo sé, Adam. Quizás deberías preguntarles a tus padres. Dudó. Dicen que hay un tipo en nuestra casa, que dice vivir allí. No es un tipo cualquiera. Es el tío Mike. Silencio sepulcral. Luego, muy silenciosamente. Conduje a casa despacio, dándoles más tiempo para reflexionar. Para cuando entré, la energía en la sala era tensa. Marge estaba sentada en el sofá. Tenía los brazos tan cruzados que parecía doloroso. George estaba cerca de la puerta, todavía furioso. Mike estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua como si tuviera todo el tiempo del mundo. Hola, cariño. Dije alegremente, dejando mi bolso en el mostrador. ¿Qué pasa? Sabes exactamente qué pasa. La voz de George era baja y peligrosa. Fingí inocencia. ¿En serio? Esto, gruñó. Estremecerme la más mínima señal de asentimiento es una tontería. Incliné la cabeza. Qué curioso. El casero no lo creía. Marge espetó. ¿Crees que esto es lindo, verdad? Siseó, levantándose tan rápido que el sofá crujió. ¿Este jueguito al que estás jugando? Ha sido demasiado lejos. Me he cruzado de brazos. ¿Demasiado? O sea, no sé. Entrar en mi casa sin permiso. La mano de George se cerró en un puño. Tenemos una llave. Mike resopló. Sí. ¿Y qué tal te fue?
Me mordí el labio para no reírme. Adam por fin entró con cara de haber entrado en una zona de guerra. Me miró, luego a sus padres y luego al tío Mike. Jesucristo. Marge lo apuntó al instante. Adán, dijo agarrándole la mano con la voz llena de traición. ¿Sabías esto? Adam dudó. Un segundo demasiado largo. Abrió los ojos de par en par. Lo hiciste. Ella respiró. La dejaste hacer esto. Se frotó la cara, con aspecto exhausto. Mamá, pero George estaba al borde de la ruptura. Quiero que me devuelvas la llave, espetó. Ahora mismo ni siquiera fingí considerarlo. No, sus fosas nasales se dilataron. ¿Dónde está tu familia? Tenemos derecho a estar aquí. Me reí. De verdad que me reí. ¿Te estás oyendo? Un derecho. Aquí no tienes ningún derecho. No eres dueño de esta casa. No pagas las facturas. No vives aquí. George dio un paso adelante con la mirada sombría. Estás cometiendo un grave error. Mike, que hasta entonces había estado callado, soltó una risita. Oh, me encantaría ver a dónde va esto, dijo. George se volvió hacia él. Ciérrate la boca. Mike sonrió. El tipo de sonrisa que hacía que hombres del doble de su tamaño reconsideraran sus decisiones. No creo que lo haga. Marcia agarró el brazo de George. Vámonos, susurró, pero él no se movió. Te vas a arrepentir de esto, me dijo. Sostuve su mirada. Sin pestañear. No, George, dije. Tú eres quien se va a arrepentir de esto. Esa noche, después de que las cosas por fin se calmaran, Adam y yo nos sentamos en el sofá en silencio. Así que finalmente dijo pasándose una mano por el pelo. ¿Te odiarán para siempre? Me encogí de hombros. Probablemente. Exhaló. La verdad es que la he cagado, ¿eh? Lo miré fijamente. Les diste la llave de nuestra casa sin siquiera hablarme. Hizo una mueca. Sí, lo miré fijamente. ¿De verdad crees que lo habrían parado solo para revisar? Si no hubiera hecho esto, estarían aquí todos los días. Se frotó las sienes. Ya lo entiendo, ¿vale? Metí la pata. Suspiré. Bien. Cambiamos las cerraduras al día siguiente. Pasaron unos días sin que George y Marcia nos dijeran nada. Empecé a pensar que tal vez. Quizás. Por fin habían captado el mensaje. Entonces el viernes por la mañana, recibí una llamada de nuestro casero. En cuanto contesté, su voz sonó aguda y tensa. Hola. Acabo de recibir una llamada extraña de unos que dicen ser sus suegros. Se me encogió el estómago. Estaban preguntando por el contrato de arrendamiento. Él continuó. Estaban bien. Digamos que buscaban información. Me incorporé. ¿Qué tipo de información? Dudó. Querían saber si sería posible rescindir el contrato de arrendamiento antes de tiempo. Se me heló la sangre. ¿Qué? Me preguntaron si consideraría desalojarte. Dijo con un tono entre divertido y molesto. Me ofrecieron pagarme los meses restantes si aceptaba alquilarles la casa. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Sabía que George y Marcia tenían derecho a todo. Sabía que eran autoritarios. Pero esto era la guerra. Me quedé en completo silencio, agarrando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. Desalojo. Mis suegros intentaron desalojarnos de nuestra propia casa. Por suerte, mi casero no era idiota. Se rió de ellos y les dijo que de ninguna manera iba a rescindir el contrato de arrendamiento por dos desconocidos. Pero el hecho de que lo intentaran, eso era otro nivel de locura. Y no iba a dejarlo pasar. No se lo dije a Adam de inmediato. No porque quisiera ocultárselo, sino porque sabía que sería demasiado blando. Sus padres ejercían una extraña influencia sobre él, como si le hubieran enseñado a obedecer toda la vida. Por fin empezaba a ver la verdad sobre ellos,
pero no estaba segura de si era lo suficientemente fuerte para afrontarlo como debía ser. Así que decidí encargarme yo mismo. Conduje directo a casa de George y Marche. Cuando Marche abrió la puerta, se estremeció visiblemente. Probablemente pensó que estaba a punto de recibir una dulce visita de su querido hijo. En cambio, me recibió a mí. Oh, dijo forzando una sonrisa forzada. No te esperábamos. Le devolví la sonrisa. Sí, me lo imaginé. ¿Puedo entrar? Dudó, pero se hizo a un lado. Grave error. George estaba en la sala, tomando una cerveza. Con las piernas estiradas como si no le importara nada. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué quieres?, murmuró. Me senté frente a él, cruzando las manos. Tranquilo. Sé lo que hiciste, dije. Marche se puso rígida. ¿Qué quieres decir? Miré a George. Intentaste que nos desalojaran. Eso le llamó la atención. Se enderezó, dejando la cerveza con demasiada fuerza. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. ¿Debería poner al casero en altavoz? Silencio. Marche se retorció las manos, nerviosa. George, por otro lado, tuvo la audacia de sonreír con sorna. De acuerdo, dijo, inclinándose hacia adelante. Supongamos que lo hicimos. Marche jadeó. ¿George qué? Preguntó, despidiéndola con la mano. No es tonta. Ella ya lo sabe. Sentí una oleada de ira fría que me recorrió. ¿Y cuál era el plan? Pregunté. Haces que nos echen, te haces cargo del contrato de arrendamiento, ¿y luego qué? Mantén eso aquí dentro sin llave como si fueras un niño que puedes controlar para siempre. Marche pareció ofendida. Solo queríamos estar más cerca de nuestro hijo. Me fui. Una risa amarga y auténtica. Más cerca. Repetí. Querías el control. Y no te importaba si tenías que destrozarnos la vida para conseguirlo. La sonrisa de George se desvaneció. Estás siendo dramático. Me puse de pie. Ya no estaba jugando. Si alguna vez, y me refiero a alguna vez, vuelves a hacer algo así, dije en voz baja y firme, me aseguraré de que te arrepientas. Marche palideció. ¿Nos estás amenazando? Sonreí. Ay, Marche. Ni siquiera había empezado. Y entonces me fui. Pensé que sería el final. Pensé que tal vez, solo tal vez, por fin captarían el mensaje. Debí saber que no habían terminado. Unos días después empezamos a notar cosas extrañas en la casa. Al principio era pequeño. Un paquete perdido por aquí. Un contenedor de basura volcado por allá. Molesto pero nada grave. Una noche Adam y yo estábamos viendo la tele cuando lo oímos. Un ruido fuerte y chirriante afuera. Adam silenció la tele. ¿Oíste eso? Asentí. Nos levantamos y caminamos hacia la puerta. Adam echó un vistazo lentamente entre la gente y todo su cuerpo se puso rígido. ¿Qué? Susurré. Su voz salió fría. Mi papá está ahí afuera. Sentí un vuelco en el estómago. Miré a la gente. Y efectivamente allí estaba George en nuestro porche con algo en la mano. Una copia de nuestra vieja llave. Pero el problema era que habíamos cambiado las cerraduras. Lo que significaba que lo había descubierto por las malas. George sacudió el pomo de la puerta con furia. Luego, al ver que no se movía, golpeó la puerta con el puño. Abrió la maldita puerta, gritó. Adam y yo no nos movimos. George volvió a golpear la puerta. Sé que estás ahí. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Adam estaba paralizado con una mezcla de miedo e incredulidad en su rostro. Este era su padre. Alguien en quien había confiado toda su vida. Y ahora el hombre estaba parado afuera de nuestra casa como un intruso enloquecido. George, grité desde la puerta con voz tranquila pero firme. Tienes que irte. Esta es la casa de mi hijo, gritó. Tengo derecho a estar aquí. No, dije. No lo tienes. La voz de Marche resonó de repente en la oscuridad.
Adam, mi amor, acaba de abrir la puerta para que podamos hablar. Giré la cabeza rápidamente hacia la ventana. Estaba de pie junto a la casa, con las manos entrelazadas como si estuviera en una telenovela. Adam respiró temblorosamente. Papá, dijo con voz temblorosa. Tienes que irte. George dio un puñetazo tan fuerte contra la puerta que di un salto. Estás cometiendo un grave error, lo vio. De repente las luces del patio trasero se encendieron. Me giré hacia la ventana trasera y casi me paraliza el corazón. Había alguien en el patio. Una figura sombría se movía cerca de la valla. Ni lo dudé. Tomé mi teléfono y llamé a la policía. George seguía despotricando afuera cuando las luces rojas y azules se encendieron por las ventanas. La policía tardó menos de un minuto en aparecer. Salí con el teléfono todavía grabando. En cuanto George vio a los agentes bajar de la patrulla, su rostro cambió por completo. Es solo un malentendido, dijo, levantando las manos como si fuera un anciano inocente. Esta es la casa de mi hijo. Solo intentábamos conversar. Uno de los oficiales se volvió hacia Adam. Señor, ¿conoce a esta gente? Adam dudó. Por un segundo. Luego exhaló y pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Son mis padres, dijo. Y están invadiendo la propiedad. Marsh jadeó. Los ojos de George se abrieron de par en par. Y por primera vez en su vida, Adam me eligió a mí. El segundo Adam lo llamó intrusión. Vi el momento en que George se dio cuenta de que había perdido. Apretó la mandíbula. Apretó los puños a los costados. Marsh jadeó como si le hubieran apuñalado el corazón. Adam, cariño. Se sobresaltó. Su voz, desesperada y temblorosa. No lo dices en serio. Pero Adam no la miró. Estaba mirando a los policías. No sé si era miedo o vergüenza. O tal vez solo el peso de todo derrumbándose sobre él de golpe. Pero por primera vez en nuestra relación, lo vi mantenerse firme. No viven aquí, dijo. Más fuerte esta vez. Ya no tienen llave. Tienen que irse. Uno de los oficiales asintió. Señor, les pediré a ambos que se alejen de la casa. George estaba furioso, tenso por completo, pero no era estúpido. Sabía que si insistía más, la situación se volvería más vergonzosa. Así que, en lugar de pelear, se volvió hacia Adam y sonrió. Pero no era una sonrisa cálida y paternal. Era fría. Calculada. ¿Crees que estás tomando la decisión correcta?, dijo. Con la voz cargada de veneno. Adam no respondió. George se acercó un paso más. Algún día, dijo, despertarás y te darás cuenta de que ella te lo quitó todo. Una punzada me golpeó el pecho. Marsh ya estaba llorando, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que esto fuera real. Adam, cariño, susurró. Por favor, no dejes que nos haga esto. Pero el rostro de Adán era de piedra. Ella no hizo nada, dijo. Tú sí. Eso fue todo. Ese fue el momento en que George finalmente estalló. Le temblaban las manos. Su rostro se puso rojo de rabia. No eres mi hijo, está gordo. Luego se dio la vuelta y se alejó. Marsh dudó un segundo, pero luego corrió tras él sollozando. No miraron atrás. Los policías esperaron hasta que estuvieron completamente fuera del vecindario antes de volverse hacia nosotros. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó uno de ellos. Adam negó con la cabeza. La casa quedó en silencio después de que se fueron. Adam se sentó en el sofá, mirando al suelo. Tenía los hombros encorvados como si todo el peso del mundo lo presionara a la vez. Me senté a su lado, sin tocarlo, sin hablar. Solo esperaba. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente exhaló. Ahora me odian. Tragué saliva. Quizás. Negó con la cabeza. No lo hacen. Mi papá hablaba en serio. No le mentí. Sí, lo hizo. Sus manos se convirtieron en puños. Su respiración se entrecortó. No sé cómo sentirme. Extendí la mano hacia él y, para mi alivio, no se apartó. Lo sé, susurré. Otra pausa.
Entonces en voz baja dijo, creo que siempre supe que esto iba a pasar. No respondí. Porque en el fondo creo que yo también lo sabía. Pasaró. Era un correo electrónico de un abogado. Y en negrita arriba lo vi, una orden de cese y desistimiento. De George y Marche. Exigen que dejemos de distanciarlos de su hijo. Adam leyó en voz alta. Su voz casi entumecida. Que volvamos a la comunicación natural y esperada. Mis labios se separaron. Intentan obligarte legalmente a hablar con ellos. Adam soltó una breve y amarga carcajada. Sí, parece que sí. Sentí un nudo en el estómago. Llevaban años tratándolo como una posesión, no como una persona. Y ahora que por fin se liberaba, se aferraban a cualquier cosa para rescatarlo. Adam se recostó en su silla, mirando la pantalla como si ésta contuviera una terrible verdad. Luego cerró su portátil y sonrió. Están desesperados, dijo. Tranquilo. Seguro, ladeé la cabeza. Sí, me miró. Sí, entonces por primera vez en semanas me tomó la mano. Y así supe que teníamos uno. Nos enviamos un último correo electrónico. Una sola frase, no nos vuelvas a contactar. Después de eso, los bloqueamos en todas partes. Intentaron comunicarse. Números falsos. Correos anónimos. Incluso una tarjeta de Navidad dirigida por error a la casa equivocada. Pero no mordimos el anzuelo. Y poco a poco se desvanecieron de nuestras vidas. A Adam le llevó mucho tiempo procesarlo todo. Algunos días eran difíciles. Otros veía cómo la culpa se apoderaba de él, la duda, el viejo e innato instinto de obedecer. Pero entonces una noche mientras estábamos sentados en el porche, mirando nuestra tranquila calle, se volvió hacia mí y me dijo, me siento libre. Le apreté la mano. Lo eres. Exhaló. Luego sonriendo dijo, ¿podemos invitar al tío Mike? Creo que se merece una cerveza. Me fui. Y por primera vez en mucho tiempo estábamos bien. Algunos dicen que la familia es para siempre. Pero la familia de verdad no te cambia. La verdadera familia no te hace sentir que les debes la vida. A veces lo mejor, lo más fuerte, es alejarte. Y cuando lo hagas por fin serás libre.